Veamos ahora el ejercicio 4 del documento Representación de funciones 3. Nos pide representar la función f de x cubo por exponencial de x, por e elevado a x. Esta función está formada por el producto de una función potencial, x al cubo, y otra exponencial. Y su dominio, que es lo primero que hay que estudiar de la función, va a ser todo R, puesto que ambas funciones, que se están multiplicando, tienen de dominio todo R. No existe ninguna cisa en la que esta función plantea algún problema de definición. En consecuencia, el dominio de la función es todo R. Pasamos a calcular los puntos de corte de la función con los ejes. Puntos de corte con el eje x, como siempre, hacemos la y igual a 0, igualo la función, esto es equivalente a igualar la expresión analítica a la función a 0, la expresión analítica es esta de aquí, la igual a 0, producto de dos funciones, la exponencial ya sabemos que siempre va a ser distinto de 0, no puede cortar el eje x, nunca se anula, y la potencial x al cubo la igual a 0, cuya solución es x igual a 0. Es decir, hay un punto de acisa x igual a 0 en el que la función corta el eje x. Bueno, ese punto evidentemente es el 0, 0, puesto que la acisa es 0 y puesto que es el eje x, todas las ordenadas de los puntos que forman parte del eje x son nulas. Y esta es la ordenada de este punto, vamos, de esta acisa, que nos ha salido 0. Calculamos el punto de corte con el eje y, y para eso hacemos siempre x igual a 0 en la función. Hacer x igual a 0 en la función es hacer f y la x de la función hacerla 0. Es equivalente, por lo tanto, a calcular la imagen de la función en 0. Sustituyo y me sale 0. Esto vale 1, multiplicado por 0, pues 0. Existe, por lo tanto, un punto de corte de la función con el eje y, que es el 0, 0, que ya lo habíamos calculado previamente. Ese es el punto de corte con el eje x y también con el eje y. Estudiamos la continuidad y las asíntotas que pueda tener la función. Como la función está definida en todo R, no presenta puntos de discontinuidad y está formado por el producto de dos funciones continuas en todo R. Por lo tanto, la función f de x es continua en todo R. No va a tener asíntotas verticales, puesto que no presenta puntos de discontinuidad. Estudiamos a continuación el comportamiento de la función en los infinitos, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Límite de la función cuando x tiende a más infinito. Sustituyo la f de x por la expresión analítica. Sustituyo el infinito y me queda un infinito al cubo por elevado a infinito. Vamos, un infinito por infinito, infinito. No hay asíntota horizontal, dado que para que hubiese asíntota horizontal aquí nos tenía que haber salido una cantidad finita. Como nos ha salido una cantidad infinita, no hay asíntota horizontal. Esta información lo que nos aporta es que existe una rama infinita de la función, lo cual significa que la función tiende a más infinito cuando x tiende a infinito. Hacemos el mismo límite, pero cuando x tiende a menos infinito, vamos al límite de la función en x cuando tiende x a menos infinito, sustituyo, me queda menos infinito al cubo por e elevado a menos infinito. El menos infinito al cubo es menos infinito. Y el e elevado a menos infinito, pues que tiene exponente negativo, para convertirlo a exponente positivo, recordad que lo que hacemos es pasarlo al denominador. Entonces nos queda 1 partido e elevado a infinito. Y 1 partido elevado a infinito es 1 partido infinito y el 1 partido infinito es 0. Y tenemos un menos infinito por 0, que es una indeterminación. Para deshacer esa determinación, una de las funciones, aquí he elegido la exponencial, le hago la inversa y la paso al denominador dividiendo. Tengo aquí elevado a x. La inversa de esta función es e elevado a menos x. O sea, sería 1 partido e elevado a x. Pero 1 partido elevado a x es e elevado a menos x. Y lo paso al denominador. El e elevado a menos x inversa, función inversa respecto al producto de funciones, claro. E elevado a menos x es la función inversa respecto al producto de funciones de esta función. Y la he pasado al denominador. Y arriba pues dejo la otra función, la potencial. Sustituyo ahora a menos infinito, lo que pasa es que antes de hacer eso lo que he hecho es un cambio, no es necesario, pero bueno. Cuando x tiende a menos infinito, sabed, recordad que podemos hacer este cambio
pasar de x cuando tiene menos infinito a x más infinito. Y para eso lo que hago es cambiar el signo, las x, más bien, sí, cambiar las x de la expresión analítica que nos queda aquí, de esta expresión, por menos x. Entonces me queda menos x al cubo, menos x al cubo. Y me quedaría e elevado a menos x, por tanto elevado a x. Bueno, ya sustituyo, evidentemente me queda un cociente de infinitos, es indeterminación, pero puesto que es un cociente de infinitos, puedo recurrir a comparar el orden de los infinitos. Y observo que el orden del infinito de abajo, del denominador, es superior al del numerador. Y por lo tanto esto tiende a 0. Y además tiende a 0, esto es un infinito positivo y esto es un infinito negativo, a menos 0, o sea, un 0 por negativo. La función se va a acercar por el lado de abajo, a la asíntota horizontal igual a 0. Bueno, porque nos ha salido de este límite que acabamos de hacer, nos ha salido una cantidad finita, sí que existe asíntota horizontal de la función igual a 0, de ecuación igual a 0, cuando x tiende a menos infinito. Y el 0 negativo que estaba incluyendo ahora, estaba comentando, me indica que la función f de x se va a acercar a esta asíntota por el lado de abajo a medida que x tiende a menos infinito. Como veremos luego la representación. Pues tenemos una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, que es esta, y tenemos en principio una rama infinita de la función cuando x tiende a más infinito. O sea, por un lado tenemos asíntota horizontal, pero por el otro no. Miramos a ver si hay asíntotas oblicuas, para lo cual hacemos este otro límite, como siempre, límite cuando x tiende a infinito, de la función dividida entre x. La función es esta de aquí, x al cubo por e elevado a x, la expresión analítica de la función dividido entre x. Simplifico evidentemente las x, me queda x cuadrado por la exponencial de x. Sustituyendo, pues me queda infinito. Como no me ha salido una cantidad finita distinta de 0, en este límite, me ha salido infinito, no hay asíntota oblicua cuando x tiende a infinito. Lo cual, entonces ya nos dice, nos afirma que solamente vamos a tener lo que se denomina la rama infinita de la función cuando x tiende a infinito. Puesto que no hay tampoco asíntota oblicua de la función cuando x tiende a infinito. Hacemos el otro límite, cuando x tiende a menos infinito, de la expresión f de x partido de x, para ver si hay asíntota oblicua del otro lado, cuando x tiende a menos infinito, que no lo va a haber, porque ya hemos obtenido que por ese lado, cuando x tiende a menos infinito, sí que hay asíntota horizontal, y si hay asíntota horizontal no va a haber oblicua. Pero bueno, aquí lo hago para comprobarlo. No es necesario, sabiendo que ya hay horizontal, no es necesario hacer este límite. Límite cuando f de x partido de x y la x tiende a menos infinito, hago las sustituciones pertinentes, hago aquí el cambio. Aquí haría la simplificación, evidentemente me quedaría como el caso anterior, x cuadrado por la exponencial de x. Como x tiende a menos infinito, hago el x tiende a infinito. Y si hago ese cambio de variable, x que tiende a menos infinito, lo cambio por x más infinito, sabed, os recordad que hay que cambiar también de signo la x. Pues aquí me quedaría entonces menos x al cuadrado por elevado a menos x. Bueno, he cambiado aquí. Y aquí al sustituir, esto estaría mal, nos quedaría más. Quedaría x cuadrado. La x la sustituiría por menos x, sería menos x elevado a todo el cuadrado, y entonces me quedaría x positiva. Esto sería más x al cuadrado por elevado a menos x. Después de haber hecho este cambio. Esto es una indeterminación, nos queda un infinito, más infinito quedaría, por un 0. Y el 0 sale, puesto que eso sería elevado a menos infinito, que sería 1 partido elevado a infinito, y 1 partido infinito, 0. Como en el caso anterior, hago la inversa respecto al producto de funciones, o sea, 1 partido esta expresión de aquí, me queda esto, y lo paso al denominador, el elevado a x, que es la función inversa respecto de esta, respecto al producto de funciones, no respecto a la composición de funciones. La paso al denominador, dejo arriba el x cuadrado, que es positivo, eso está mal, y al sustituir, bueno, me queda un cociente de función, un cociente de infinitos, pero
recordando esto de aquí, el orden de los infinitos, el orden infinito del denominador es superior, muy superior, al orden del infinito que tengo en el numerador. Por lo tanto, el cociente va a salir 0. Y sería un 0 positivo. Pero bueno, da igual porque en este caso no se va a ampliar para nada, este 0 positivo que nos queda aquí. Como aquí no me ha salido de este límite, no me sale una cantidad finita distinta de 0, me ha salido 0, no tengo asíntota oblicua, cuando x tiende a menos infinito. Aquí tenía que haber salido, para que hubiese asíntota oblicua, un número, una cantidad numérica, la que fuese. No puede salir infinito ni tampoco 0. No puede salir 0 en la asíntota oblicua de ese límite. Pasamos a estudiar la monotonía de la función. Crecimiento y decrecimiento de la función y extremos relativos y posibles puntos de inflexión. Calculamos la función derivada y la igualamos a 0. La función es x cubo por la exponencial de x. Por tanto, si derivo ese producto, la derivada del primer factor de ese producto, que es el x al cubo, es 3x al cuadrado, multiplicado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que es esta, x al cubo, por la segunda derivada. La derivada de esta pues es la misma, exponencial de x. Saco factor común, porque esta expresión la tengo que igualar a 0, y entonces para resolverla saco factor común, la exponencial de x, me queda este polinomio por la exponencial y lo igualo a 0 para calcular las abscisas de los puntos singulares. Este primer polinomio lo puedo todavía factorizar más, evidentemente, pues saco el x al cuadrado, me queda 3 más x por x cuadrado por la exponencial, igualado a 0. La exponencial ya hemos dicho antes que no puede ser nula, no puede anularse nunca, entonces igualo cada uno de estos dos factores a 0. De igualar cada uno de estos dos factores a 0, saco las dos abscisas. Solución de esta ecuación. X al cuadrado igual a 0, me sale esta solución, x igual a 0. Y 3 más x igual a 0, pues me queda x igual a menos 3. Estas son las abscisas de puntos singulares. Potenciales extremos relativos, potenciales puntos de inflexión. Calculamos las ordenadas de estas abscisas, puesto que en ellas hay puntos singulares y puesto que voy a tener que representar la función. Y para representar la función necesito pues, conocer el punto, tanto su abscisa como su ordenada. Calculo las ordenadas de estas abscisas, f de 0 y f de menos 3. F de 0, pues sustituyendo la ecuación, la expresión analítica de la función, que es x cubo por elevado a x, pues me sale 0. Entonces el punto singular lo tengo en el 0, 0. Que sé que era también un punto de corte con el eje x y un punto de corte con el eje y. Y f de menos 3, calculo la imagen, me sale menos 27 partido e al cubo. Aproximadamente un menos 1,34. Entonces el punto singular, cuya abscisa es x menos 3, tendrá estas coordenadas, la abscisa y la ordenada. Recurrimos, para estudiar qué tipo de punto singular tenemos, y para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función, recurrimos a estudiar el signo de la primera derivada. En los intervalos, en los que queda dividido el dominio, por las abscisas, en las que sabemos que existen puntos singulares. La expresión factorizada de la primera derivada es esta de aquí, y estos son los tres intervalos en los que queda dividido todo el dominio, que era de menos infinito a infinito, por las abscisas en las que sabemos que existen puntos singulares. Abscisa x igual a menos 3 y abscisa x igual a 0. Analizamos como siempre el signo de la función derivada a los lados, bueno, en cada intervalo. En el primer intervalo, la primera derivada toma el valor negativo, con lo cual significa que la función decrece. En el segundo intervalo, de menos 3, 0, toma un valor, una abscisa de este intervalo, menos 1, valoro la primera derivada en esa abscisa, me sale positivo, lo cual significa que la primera derivada toma valores positivos en todo este intervalo, y eso significa que la función del enunciado crece en este intervalo. Y lo mismo ya con el último intervalo, el 0 infinito, analizo el signo de la primera derivada, me sale positivo, la función crece, la función del enunciado crece en este intervalo. Analizando el comportamiento de la función a los lados de este punto singular, el menos 3 y el 3, el menos 3, a la izquierda y derecha, decrece a izquierda, crece a derecha, por lo tanto hay un fondo de valle, y si hay un fondo de valle tendré un mínimo relativo, en x igual a menos 3.
en x igual a 0, como la función crece a izquierda y crece a derecha, es decir, que no ha cambiado la monotonía de la función, no ha cambiado el comportamiento de la función en cuanto al crecimiento de la función, crece a los dos lados, aquí no voy a tener ni máximo ni mínimo, y en este punto singular tendré un punto de inflexión. En x igual a 0 tengo un punto de inflexión, pero no un extremo relativo. Bueno, aquí vienen los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y donde tengo un mínimo relativo. Estudiamos la curvatura de la función recurriendo a la segunda derivada. Y esa segunda derivada la igualamos a 0. Calculo la segunda derivada. La primera derivada es esta de aquí. Calcular la segunda derivada, puesto que es un producto de dos funciones, derivo el primer factor, que es un polinomio, quedándome 2 por 3 por 6x, más 3x cuadrado. Y ese factor derivado por el segundo sin derivar, que es esto de aquí. Y más el siguiente sumando de la derivada de la exponencial, que es ella misma, por el primer factor sin derivar, dejándolo tal cual. De aquí saco factor común a la exponencial de x, y sumando los monomios semejantes, los términos semejantes, pues nos queda este polinomio multiplicado por la exponencial. Esta es la expresión analítica de la función derivada segunda. La igual a 0 para calcular puntos de inflexión. Factorizo y resuelvo. Me queda una ecuación de segundo grado multiplicada por x igual a 0. En x igual a 0 ya sabemos que existe punto de inflexión, pero nos sale como solución de esta ecuación en la que se ha igualado la expresión analítica de la segunda derivada a 0. Y el polinomio de grado 2 lo resuelvo aparte y salen estas dos soluciones. La primera de ellas pues es menos 1,27 y la otra menos 4,7 y pico. Y la de arriba igual. En estas abscisas encontramos puntos de inflexión. En estas tres. Pues bien, vamos a analizar ahora el signo de la segunda derivada, que es esta de aquí, en cada uno de los 4 intervalos en los que queda dividido el dominio de la función, que va de menos infinito a infinito, por las 3 abscisas en las que sé que hay puntos de inflexión, o las que potencialmente hay puntos de inflexión. La abscisa x igual a menos 4,7 y pico, que la he puesto aquí. La abscisa x igual a menos 1,27, que es la otra abscisa del punto de inflexión, de otro punto de inflexión, y la abscisa x igual a 0. Analizo el signo en cada uno de estos 4 intervalos. El signo de la segunda derivada evaluada en un punto, una abscisa de este intervalo, sale negativo. En consecuencia, si la segunda derivada toma un valor negativo en este intervalo, la función en ese intervalo, la función del enunciado, es convexa. Y lo mismo los 3 intervalos siguientes. El signo de la segunda derivada es positivo en ese intervalo, por lo tanto, función cóncava. El signo de la segunda derivada en el tercer intervalo es negativo, por lo tanto, función convexa. Y el signo de la derivada segunda en el cero infinito es positivo, por lo tanto, la función es cóncava. Vemos cómo en cada tramo la función cambia de curvatura. Convexa, cóncava, convexa, cóncava. Pues con esos datos, como siempre, pasamos ya a representar la función. Conocemos una rama infinita cuando x tiende a infinito. Es demasiado vertical, ¿no? Pero bueno, con hacer el dibujo un poco abierto, más o menos aproximado. Bueno, esto está definido, está escrito, está dibujado con ordenador, pero si lo hacemos a mano alzada, pues aunque abramos un poco más la rama, no estaría mal. Pero aquí, como está representada con precisión, pues vemos que esta rama infinita, aquí podrían pensar que es una sierra vertical, pero no. Cuando x tiende a infinito, hemos dicho, con el límite que hemos calculado, que la función tiende a infinito. Representamos el punto de inflexión, 0, 0, que es punto de corte además con el eje x y con el eje y. Representamos el mínimo relativo que hemos encontrado, menos 3 y esta ordenada. Asíntota horizontal, que sabemos que tiene la función cuando x tiende a menos infinito, solamente hacia este lado, no hacia el otro. Hacia el otro tenemos la rama infinita. Y vimos también al hacer el asíntota horizontal, en igual a 0, que la función se acercaba por abajo. Nos salió un 0 negativo, pero bueno. Eso ya se ve con los demás datos. Tengo aquí un mínimo,
es esperar que la función va a descender hasta el mínimo y luego subirá pasando por este punto y subirá hacia arriba. Pero aquí, puesto que hay un punto de inflexión, 0, 0, la curvatura pues hay que intentarla dibujar un poco acorde con lo que hemos obtenido, con las conclusiones que hemos obtenido. Es cierto que la función va a crecer, a partir del mínimo a la derecha, crece. Uniríamos estos puntos y subiremos para arriba. Y de la izquierda, evidentemente de menos infinito hasta el menos 3, la función decrece. Pero en estos casos, puesto que sabemos que hay un punto de inflexión es 0, 0, tenemos otros dos puntos de inflexión que aquí no he representado, pero lo represento a continuación. La curvatura aquí sí que es interesante porque nos aporta bastante información, dado que sabemos aquí he representado los puntos de inflexión, que estos dos puntos negros, y el punto de inflexión este de aquí, 0, 0. Estos puntos de inflexión y esta curvatura de la función, el estudio de la curvatura, nos va a proporcionar mucha información ahora en esta representación, en esta gráfica. Nos dice que es convexa de menos infinito al menos 4 y pico, a menos 4,7 me parece, que andará por aquí aproximadamente, cerca del menos 5. Nos dice que del menos infinito al menos 4,7 la función es convexa. Evidentemente lo es, y decreciente, sí. A partir de este punto de inflexión la función pasa a ser cóncava. Y es cóncava desde menos 4,7 a 2, no, a menos 1,27. Desde menos 4,7 a 1,20 y algo, la función es cóncava. Y alcanza mínimo ahí. Y luego a partir de este 1,27 negativos, la función pasa a ser convexa. Y es convexa, y esto es una curvatura convexa, como observamos ahí, hasta el punto de inflexión 0, 0. A partir del cual ya es cóncava. Y sube en rama infinita la función. La curvatura aquí sí que nos aporta una gran información, puesto que si no, pues evidentemente esta precisión que tenemos aquí, este cambio de curvatura que hay desde el mínimo hasta el punto de inflexión 0, 0, si no fuera a través del estudio de la curvatura no la podríamos sacar. Esta ya es previsible, porque bueno, es verdad que pasa de convexo a cóncavo, se ve claramente, pero esta concavidad a esta convexidad y luego una concavidad, esto si no es mediante el estudio de la curvatura es difícil de apreciar. La experiencia, bueno, nos indica evidentemente que cuando tenemos una inflexión en 0, 0, el comportamiento de la función en el 0, 0 es más o menos esta. Siempre que tengamos un punto de inflexión en el 0, 0. Digamos que la función se allana en ese punto y vuelve a subir. Y esta sería la representación gráfica de la función que nos dieron en el enunciado.